tiene la serie, uno tiene que, primer paso, escribir la forma de Taylor en la estructura de manera general. Es esta. Y tiene que indicar en la teoría, digamos, qué condiciones se tienen que cumplir para poder desarrollar en serie. En ese sentido, uno tendría que decir, F pertenece a C a la N, digamos, en un cierto intervalo RT. C, por ejemplo, C0N, ¿no? Las funciones son todas derivables hasta el orden N, y todas, por supuesto, derivables, continuas y derivables hasta el orden N. ¿Qué otra cosa hay que decir? Nada puede quedar sin explicar. X0 pertenece a algún punto de R tau. Digamos, R tau va a ser el intervalo de convergencia, que no sabemos cuál es, pero sabemos que existe. Porque estamos suponiendo que hablamos de series de Taylor convergentes. Convergentes. Puede haber, por supuesto que sí, que puede haber series de Taylor divergentes, pero no nos interesan en particular porque no conducen, es decir, no conducen a nada que a nosotros nos interese, digo, como aplicación. Entonces, así se expresa. Y K es el factorial, la función factorial, que sabemos que siempre es positiva, ¿no? K es una aplicación de n de naturales en naturales, digamos, K es siempre una función positiva, ¿no? Es siempre mayor que 0 y tiene la forma K por K menos 1, por K menos 2, hasta 1, ¿no? Este es el factorial de K, que siempre se puede expresar también como K, por ejemplo, por K menos 1, esto sería el factorial de K. También podríamos expresar K por K menos 1, por K menos 2, este también sería el factorial de K. Y bueno, tenemos todas las propiedades de los factoriales, aplicables en este caso de la teoría general del factorial a esta situación. Bueno, ese es el desarrollo en serie de la función logaritmo, que tiene un argumento, en este caso, bastante simple, digamos. Uno podría, por ejemplo, ahora, con esta serie, comenzar a evaluar, por ejemplo, ¿cuánto vale el logaritmo en base 10 de 2? Si yo tomo 3 términos, será 2 menos 1 medio, acá tengo 2 al cuadrado, más 1 tercio, 2 al cubo. Tomo 3 términos. Después calculo logaritmo, ahora tomo 4 términos. 2 menos 1 medio, 2 al cuadrado, más 1 tercio, 2 al cubo, menos 1 cuarto, 2 a la cuarta. Entonces, hago la cuenta, en los dos casos, hago la diferencia y veo el error cometido. El error entre tomar entre tomar 3 términos y tomar 4 términos. Esto se puede calcular. Esto nos da un valor, ¿no es cierto? Nos da un n aproximado. Esto nos dará otro n aproximado. N1 menos N2, en valor absoluto, nos da el desvío, es decir, nos da el error, ¿no?
cometido entre un valor y otro cuando disponemos de una aproximación y de otra. Entonces, claramente, la calidad de la aproximación dependerá del número de términos. Y ese último número, de eso quería hablarles. Nosotros escribimos así el polinomio, ¿no? Pero en realidad, digamos, ese es el polinomio de Taylor. Pero en realidad se trata de una serie. Y voy a escribir con otro color acá, si es que funciona. Están todos los otros términos, que no sé cuánto valen, y que están dentro de lo que se llama el término complementario o término de error, ¿no es cierto?, que va a depender de X y de un cierto parámetro θ. ¿Quiénes están acá? Acá están todos los términos que no son, todos los términos después de n, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluar el término complementario? Si yo paso esto acá, menos f de k x0 sobre k factorial por x menos x0 a la k. En norma, esto en realidad tiene que ser, dado que suponemos que la serie es convergente, en realidad esta diferencia está acotada superiormente por el término complementario, Rn de x, es decir, el error cometido. La diferencia entre la función y el polinomio aproximante genera esta condición de equivalencia que se parece mucho a la de convergencia uniforme. Fíjense que solo aquí la cuestión es discutir la forma de Rn, ¿no? Es decir, este término, que también es una serie en realidad, está representada por eso se llama el término complementario, digamos, pues, tratando de representar a todos los elementos que están después del último, del último componente polinomial que uno considere. Si tomo 4 términos, bueno, tendré un término complementario a partir del orden quinto que reemplaza a todos los que no considere. Entonces, la diferencia entre la función y la aproximación está acotada por ese conjunto de términos que va a expresarse en términos de esto que llamamos término complementario. Esto, por supuesto, es menor, eso es menor o igual, eso es menor o igual, esto es menor o igual que un cierto error, digamos, que llamamos justamente error del proceso, ¿no? Acá. Esto es lo que nos tiene. Ahora me trajeron nuevos. A ver si andan. Sí. Así, ¿no? Bueno, la forma que adopta el término complementario en realidad también es bastante
hay una forma de Cauchy, hay una forma de Lagrange, hay una forma de Slow-Mills. Más o menos 3 o 4 formas para el término complementario. La forma, ¿cómo sería, diríamos, el término complementario que uno espera tener? ¿No? Bueno, la forma en la estructura de la serie de Taylor será la derivada de orden n más 1, valuada en x0, sobre n más 1 factorial, por x menos x0 a la n más 1, ¿no? Esa podría ser una forma, ¿no?, de construir nuestro término complementario. Yo quiero darles exactamente la forma de Cauchy y de Lagrange. La forma de Lagrange es así. En realidad, esto, ahora explico de qué se trata. Este es un número, C. Esto es x menos x0. Y C es un número, comprendido entre A, o sea, entre x0 y x, ¿no?, y el valor de la variable. Entonces, este término complementario se llama, la forma es término complementario de Lagrange, así, donde C está en el intervalo x0x, ¿no? Esta es la forma de Lagrange. Entonces, digamos, entre 0 y x0, en el caso nuestro, en el caso sería, por ejemplo, entre 1 y un valor que podría ser el de la aproximación que estamos buscando. Por ejemplo, si voy a evaluar el logaritmo en 2, será un C entre 1 y 2, ¿no? Si voy a evaluar el polinomio entre 0 y 20, bueno, será un número entre 0 y 20, que casi siempre se toma en la cercanía de la media, digamos, ¿no? Entonces, el término complementario, en el caso del logaritmo, va a ser, otra vez, la derivada de orden n más 1. Si uno toma el logaritmo con 4 términos, acá tendrá que calcular la derivada quinta, elegir un C asociado a el intervalo que se define entre el valor del punto alrededor del cual está desarrollada la serie y el valor respecto del que nosotros queremos aproximar. Por ejemplo, 2, 3, 4. Entonces, entre esos dos puntos aparecerá, digamos, si yo pongo acá en X, pongo 7, bueno, será entre 1 y 7, 1 y 6, 1 y 5, todo lo que siga. Y eso para cualquier otro caso. Esta es la forma, diríamos, más simple del polinomio. El otro es el resto. En el caso del resto del logaritmo, el último término
En el caso en la forma del resto de Lagrange, será así. Yo tomo la enésima derivada, n más 1 derivada, y lo que obtengo es 1 más c a la menos n más 1, que es la derivada, la derivada posterior, por x a la n más 1 sobre n. Ese sería el término complementario, según Lagrange, para el logaritmo, para la función logarítmica, en el caso del desarrollo de la serie de Taylor. Eso era lo otro que nos pedía. Bueno, el error será entonces, bueno, esto tenemos, ya, será logaritmo de 1 más x, en general estamos hablando, de la serie del polinomio acá, k a la n. Nuestra forma era así, menos 1 a la n, creo que era así, ¿no? Era era n elevado a la n menos 1, así, no, a la n, sí, a la n, menos 1 a la n, por x a la n sobre n, ¿no? Y esto es menor que lo que acabamos de calcular aquí. O sea, 1 más c a la n menos 1 sobre n por x a la n menos 1. Por x a la n, perdón, a la x a la n más 1. Así. Este sería, digamos, nuestro menos 1 a la n, ¿sí? A la n. No, esto es menos la menos m más 1. Así. Así. Ahí está. Este es el resto. Este es el resto que acota el error cometido de acuerdo al número de términos que hayamos considerado. Y esto, si hacemos esta cuenta para un dado X, encontramos el error cometido en esa aproximación, que son los otros dos puntos que yo pregunto. En ese caso, por ejemplo, si uno toma, digamos, como recién decíamos, logaritmo, si digo x es igual a 1, no, x es igual a 2, por ejemplo, 2 más 1, 3, menos. Acá voy a seguir considerando así, k como n términos, ahora x vale 2 a la n sobre n, y aquí tomo el c, lo tomo entre 1 y 3, ¿no? Entre 1 y 3.
supongamos que tome 2, C igual a 2, ¿no? Entonces, C igual a 2 más 1, 3, tengo 3 a la menos n más 1 sobre n, x es 2 a la n más 1 menor, y esta cuenta, cuando fijamos n, nos da un error, nos va a dar un error. Esto es muy pequeño. Supongamos que tomemos n igual a 4, ¿no? Y tenemos un polinomio de grado 4. Logaritmo es de k hasta 4 de menos 1 a la cuarta por 2 a la cuarta sobre 4. Y aquí tengo 3 a la menos n vale 4 más 1, 5. Nos queda 5 sobre n, que es 4, por 2, 4 más 1, también esto es 5. Bueno, no sé cuánto da esta cuenta. ¿Cuánto da esto, por favor? 3 a la menos 5 dividido 4 por 2 a la quinta. ¿Cuánto les da eso? 0,033. Esto da 0,033. O sea, 3,3 por 10 a la menos 2, ¿no? 3,3 por 10 a la menos 2. Entonces, nuestro error al calcular el logaritmo de 3, el logaritmo decimal de 3, es, si tomamos el desarrollo tal como lo venimos haciendo, tenemos esta cota de error, digamos, que no es muy buena. Fíjense que eso también va a aparecer si ustedes, digamos, replican cuentas y hacen este cálculo, esto que voy a decir ahora. La otra cuestión que no aparece aquí, pero que es importante desde el punto de vista numérico, es no solo que converja por supuesto que siempre tiene que pasar, pero que además lo haga rápidamente, porque si no, el costo computacional es caro, es enorme. Es decir, la cantidad de posiciones de memoria que tengo que utilizar, más el número de pasos de código que tengo que programar, es enorme. Es decir, si la serie, claramente, fíjense, con cuatro términos, recién aproximé en el orden de la centésima, digamos. Yo por lo menos para una cuenta así necesito 4 decimales, 5 decimales. Necesito que esto sea 10 a la menos 4, o 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Ese es un error un error pequeño, muy pequeño, realmente una muy buena aproximación. Pero entonces está la discusión de cómo llegamos a eso. Es decir, si llegamos con una serie de Bilucha que tiende después del término 48, y no me interesa. En realidad, desde el punto de vista del análisis numérico, es completamente inconducente, digamos. Tengo que, el costo computacional de hacer eso, y no solo de hacer eso, sino es probable que en una fórmula que uno tenga que simular numéricamente, no aparezca solamente un logaritmo, sino aparezcan otras cosas. Entonces, cuando todo eso tiene diferentes
velocidades de convergencia, la cuenta en general se ralentiza y uno tiene que usar cada vez una computadora más potente, con más, por eso digo, con más memoria, con un código más complejo para poder hacer lo mismo. Por eso, en general, uno a veces va a buscar formas de escritura, digamos, de la función que nos permitan obtener, digamos, la forma, digamos, de convergencia más rápida, ¿no? Es decir, yo necesitaría que ya en el tercer término, o a lo sumo en el cuarto término, yo tenga ya un error del orden de 10 a la menos 3. Bueno, está convergiendo rápidamente y se puede suponer que lo va a hacer mucho más rápidamente si consideramos, por ejemplo, los dos próximos términos. Prácticamente tenemos un error óptimo del orden de 10 a la menos 5. Entonces, esta discusión hay que darla también. O sea, no es solamente saber cómo se usa la serie de Taylor, sino que cuando la usemos, tampoco hay que ser ingenuos de simplemente analizar la cuestión formal y no la cuestión de implementación computacional, que es donde va a aparecer muchas veces el problema. O sea, ¿esto en realidad me sirve o no me sirve? Y tal como está, no me sirve. En el sentido de que computacionalmente esto converge muy lentamente. Si uno a lo mejor hace una cuenta, por ejemplo, si toma N7, hay que ver cómo cambia esto si es N7. Aquí yo tendría N a la octava. Si N es 7, si tomamos 7 términos, esto tendría 7, tendría 8 acá, y acá tendría 7, ¿no? ¿Cuánto nos da esto, Sebastián? 3 a la menos 8 por 2 a la octava sobre 7. $5,57 por 10 a la menos 3. Fíjense, en N7 recién aumentamos un decimal. ¿Pero saben por qué es eso? Porque aquí aparece N. Porque si aquí, no es el caso, pero si aquí hubiese aparecido factorial de N, esto, en un santiamén, tenemos es como lo que pasa con la serie del seno, ¿no? Con el tercer término uno tiene una aproximación del orden de 4 decimales, porque tiene otra estructura la serie, o tiene factores de convergencia como la función factorial en el denominador. Siempre que yo tenga una fn de x dividida por un factorial, esto en realidad tiende muy rápido. Supongamos que esto converge, la serie converge rápidamente. Si esto converge rápidamente. El error está, si uno calcula con esta técnica, está alrededor de 10 a la menos 6 con 4 términos o con 5 términos. Así que uno podría... Después, lo que sería bueno es analizar, por ejemplo, así, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre 1 sobre n por el seno, supongamos, de x sobre n y 1 sobre n por el seno de n sobre x? ¿Qué pasa en un caso y qué pasa en el otro cuando uno tiene, supongamos que acá siempre es real positivo y acá también es positivo, no pasa por 0, no está cerca de 0, estamos saliendo de 0. Si x es 0, esto explota.
por supuesto, no. Estamos hablando de qué es lo que pasa cuando esto se acerca a cero. En realidad sucede esto, digamos, ¿no? Así. Y después vuelve a crecer, digamos. Hay una oscilación muy grande alrededor de cero, una oscilación que no tiene, en realidad no tiene cota, porque en realidad la función se hace, la sucesión se hace infinita, pero uno podría evaluar el error en este caso y en este caso, por ejemplo, si tomamos x igual a pi. Ese puede ser una pregunta, digamos, de examen. Si yo digo x es igual a pi, por ejemplo, y n es mayor que, digo, x es igual a pi, oscila, digamos, entre pi y pi sobre 2, entre 0 y pi sobre 2, oscila entre 0 y pi sobre 2, acá. ¿Qué sucede, por ejemplo, en x igual a pi? En x igual a pi sobre 2. ¿Cuál es la tendencia alrededor de ese número? Y bueno, uno puede ir probando convergencia puntual de la serie para distintos valores de x, ¿no? Esta serie converge. Esta serie converge porque justamente, si uno hace la cuenta, aparece la terrible capacidad de anulación que tiene el factorial. Factorial tiene una enorme capacidad para anular cosas, si está en el denominador. De la misma forma que la función exponencial, cuando está en el numerador, también produce una caída fortísima. Y si está en el denominador, al revés, acelera la cosa y tenemos un blow-up, digamos, ¿no? Eso uno tiene que saber para poder intentar discutir esto. Por último, quiero decir, la última cuestión. Esto uno podría analizar así, sin serie Taylor, analizar el error, digamos, ¿no? Es decir, para 2, 3, 4, 5, 10 términos, 6 términos, ver qué error tenemos aquí y qué error tenemos aquí. Esta serie converge cuando, bueno, es muy fácil ver que la función, cuando n tiende a infinito, si x está si es todo positivo, entonces esto es 0, el seno de 0 es 0, 0 dividido infinito es todo es 0, por lo tanto, en realidad esto converge uniformemente a 0, digamos, ¿no? Acá no puedo decir lo mismo. Acá tengo un problema, digamos. Acá tengo, cuando n tiende a infinito, seno de infinito, infinito, y acá también infinito, tengo una indeterminación. Digamos, podría intentar aplicar L'Hopital, pero en realidad sigue habiendo problemas. Entonces, una de las maneras podría ser, diríamos, aproximar esto así. Es 1 sobre n factorial, el seno de nx para x pequeño y n también pequeño, lo podríamos aproximar por su argumento, n sobre x. Y entonces, desarrollar el factorial, digamos, ¿no? ¿Cómo quedaría? Quedaría así. N sobre n por n menos 1 factorial por x. Esto se cancela y entonces nos termina quedando 1 sobre n menos 1 factorial por x. X siempre positivo, de modo que cuando n tiende a infinito, bajo esta aproximación, cuando n tiende a infinito, 1 sobre infinito, 0, y entonces sí. Ahí en ese caso, en realidad, la serie equivalente, que es esta, converge a 0.
pero la serie equivalente, no esta. Esta serie diverge. Habría que ver si es posible eliminar, remover por alguna técnica la n del numerador aquí, y entonces es muy difícil, pero es muy difícil que tal vez podamos expresar seno de nx como una combinación de alguna otra función trigonométrica que no sea infinita para n tendiendo a infinito, por ejemplo, la tangente, y entonces en esos casos podríamos, si transformamos esto a través de una identidad trigonométrica en términos de tangentes, entonces podríamos calcular en ese caso la convergencia, que estaría vinculada con también la tendencia a cero, ¿no es cierto? Pero, por eso, las series, en general, las series de funciones que se puedan escribir así, digamos. No sé, última cosa. Las series de funciones que uno pueda escribir, así, f de x, digamos, a sub n, fn de x. Y si uno encuentra, este es el punto, si uno encuentra una mayorante, es decir, ¿qué cosas pueden ser? Bueno, fn de x, uno puede, de acuerdo con la forma de fn de x, puede encontrar mayorantes, puede encontrar cotas, así y así. En general, si la sucesión es normada, en general está acotada, por eso que decíamos antes, por el teorema de Ascoli-Arcela, si la sucesión es acotada y compacta, es convergente. En consecuencia, si es convergente, yo puedo establecer estas dos cotas. Es decir, fn oscila en general entre un valor mínimo y un máximo, o un ínfimo y un supremo. Entonces, solo si f de n es acotada y compacta, o sea, si f de n en norma admite una cota, o sea, admite ser escrita así, por el momento podemos olvidarnos de eso. Si podemos escribir esto, entonces está claro que nuestra serie se podría escribir así, ¿no? Por m, digamos, y finalmente esta suma es una suma, es una serie numérica convergente, así que será m por q, digamos, que es m, simplemente son las dos cotas. Pero siempre hay que trabajar sobre la cotación, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo podríamos acotar seno de x menos seno de x cuadrado menos seno de x, por ejemplo? Bueno, acá, para que uno se dé cuenta, uno podría desarrollar ambas cosas en serie de Taylor y ver si aproximando, por ejemplo, por 3, por 4, por 5 términos, la diferencia resulta estar acotada por un valor numérico que va a aparecer ahí, ¿no es cierto? Cuando le demos valores a x va a aparecer la cota, va a aparecer el valor que va a decirnos, bueno, cuando x pertenezca a este intervalo en el que usted quiere saber cuánto vale x, la cota es q, ¿no? Si cambiamos el intervalo, es probable que la cota cambie en el sentido de que aumente o
o disminuya, de acuerdo a la situación que tengamos, pero siempre vamos a poder hacer esta diferencia, digamos, ¿no? Esto es interesante, probar en estos casos el funcionamiento del teorema de Taylor. Es decir, bueno, desarrollo seno de X, acá tengo que olvidarme del cero, porque el cero siempre me va a traer problemas, tengo que plantear para comenzar a analizar, digamos, todo lo que esté después del cero, digamos, entre 0 y 1. Entonces, para 1 no tengo mayor problema, pero entre 0 y 1. 0 y 1 en radianes, ¿no? Entonces, esta es un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Uno desarrolla seno de X al cuadrado y seno de X, o puede proponerse así, seno de X al cuadrado y seno cuadrado de X. Hay una cota entre ambas funciones, digamos, podemos acotar esta diferencia. ¿Podemos establecer algún tipo de resultado entre ambas situaciones? Si desarrollamos esto en serie de Taylor y esto en serie de Taylor, tomamos la misma cantidad de términos en ambos casos y hacemos la suma y hacemos la diferencia, tendremos el valor de la cota, tendremos el valor número, digamos, que es el que va a aparecer cuando hagamos la diferencia, que nos va a decir el mayor valor al cual uno puede estar asociando esta diferencia. O, bueno, simplemente, si uno dice así, ¿no? XN, ¿será que esto es igual a esto? Digamos que seno de XN, digamos, la sucesión seno de XN tiende uniformemente a seno de X. O sea que podemos probar esto. Si yo digo, pruebe la convergencia uniforme de seno de XN. Es convergente. Bueno, pero ¿a qué tiende? Tiende a 0, tiende a seno de X, tiende a infinito. ¿Qué es lo que le pasa ahí? A infinito no, va a tender a un valor porque es convergente. Porque X sub n es de Cauchy. O sea, X sub n converge en norma, ¿no? Si uno toma la norma, en realidad si uno hace esto, y esto pertenece a un Banach, esto es Cauchy. Por lo tanto, la operación que yo realice sobre ella no cambia el criterio. Si X a la n es convergente, entonces seno de X a la n también es convergente. Si la operación, el operador, digamos, el operador de X a la n converge uniformemente a una cierta f, que en este caso tendría que ser X. Esto, por supuesto, restringiendo el dominio, supongamos, entre 0 y 1, ¿no? Este es el modo de usar el concepto de norma y de todo lo demás, más el concepto, en este caso, de serie de Taylor, de representación de una función, cálculo del término complementario, estimación del error y relación con los procesos de convergencia, de rapidez de convergencia en cada caso, ¿no? Bueno, ha sido una reunión muy larga, pero yo creo que muy fructífera. Les agradezco infinitamente que hayan estado hasta esta hora. Tenemos un buen público, muchas gracias. Creo que no va a volver a suceder porque las próximas veces vamos a tener reuniones en otro momento, así no cansamos tanto. Sí. Y envíenme, por eso, envíenme, o ahora en realidad yo quería que me enviaran a las 12, ahora yo no tengo tiempo de ver ahora, porque me voy a otra reunión a las 2, en realidad, a las 3. Sí, otra cosa que les quería decir, si quieren, pero claro que acá no están todas las personas. ¿Podríamos adelantar la clase de probabilidad hoy y a comenzar a las 4, o tienen clase ustedes?
Sí se de puede. 4 a 7. Sí se puede. Ah, sí se puede. Bueno, pongo en el grupo ahí entonces. Comenzamos Sí, a las profe. 4 y terminamos. Sí, ¿Cómo? profe. Que sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces comenzamos a las 4 y terminamos a las 7 o antes.